Mariana, muy buenos días. Beto la saluda, estamos en vivo por Radio 90 en Villa Regina. ¿Cómo está? Buenos días, Beto. Es un gusto. Buenos días a la audiencia. El gusto es nuestro. Gracias por estos minutos para dialogar con Radio 90. Y bueno, Mariana, en principio queríamos charlar con usted. Sabemos de que están con investigaciones constantes con este tema del COVID y demás. Y en principio queremos hablar un poco de las vacunas. La importancia de la vacuna hoy en día con el COVID-19, la importancia general de vacunarse siempre, de mantenerse vacunado, pero hoy en día con el COVID-19 la importancia de que ya esté la vacuna circulando entre nosotros. Sí, como vos bien mencionás, la vacunación es la herramienta de control de una infección de alta dispersión como es el coronavirus. Y por eso, en cuanto el mensaje a transmitir a la comunidad es, por un lado, la seguridad y la efectividad de las vacunas que están llegando a la comunidad, y a medida que la comunidad tenga acceso a las vacunas, la importancia de vacunarse. Bien, con respecto a lo que tiene que ver con la vacuna del COVID-19, Mariana, me quiero ir metiendo un poquito en ese tema y después vamos a ir interiorizándonos en otros aspectos. Pero en principio queríamos charlar de la vacuna del COVID, que en su principio generó algunas dudas, que si llegaba, que si no llegaba, que si era efectiva, si no era efectiva. Preguntarle un poquito cómo ha sido la investigación y cómo ven el funcionamiento de la vacuna que ha llegado a la Argentina en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Bueno, la vacuna que actualmente, la única vacuna que ha llegado a la Argentina es para aplicación en el primer frente, que son los trabajadores en la salud, es Sí. la vacuna de Sputnik, que es del Instituto Gamaleya de Rusia. Es una vacuna vectorizada. Y lo que es muy importante es que, si bien ha sido bastante reclamado el tema de que se publicaran los datos de esa vacuna, esta semana fue la publicación muy relevante de los datos en miles de inmunizados, y los datos son muy, muy alentadores, en el sentido de que no genera efectos secundarios severos y sí produce una eficacia muy alta. Perfecto. Podríamos decir entonces que es una vacuna recomendada para que las personas puedan confiar en la ciencia rusa a la hora de vacunarse. Exactamente, sí, al mismo nivel que otras como la de Pfizer o Moderna, Bien. que ya están siendo implementadas en otros países. Hay ahora otro nombre de otra vacuna, que es la vacuna que proviene de China, que aparentemente también se vendría a la Argentina con alguna cantidad de dosis. No sé si ya se ha comenzado con una investigación de esta vacuna, si ya se puede adelantar algo de su eficacia o algo, o todavía está todo muy prematuro como para hablar de esta vacuna. No, no, no. La vacuna, te referís a la vacuna de Sinopharm, que es una Esa misma. vacuna a virus inactivado, que es el tipo de vacunas más clásicas que conocemos los vacunólogos. Es decir, es una vacuna muy segura y que cuenta con todos los componentes virales en su formulación, que es diferente de lo que sucede con las vacunas vectorizadas, que solamente cuentan con la información para una única proteína, que es clave en la entrada del virus a la célula, pero y para despertar la respuesta inmune que frene esta entrada del virus a la célula. Pero las vacunas inactivadas son un elemento clásico y utilizado en la comunidad desde hace 60 años, o sea que están muy analizados. Con respecto al caso particular de la vacuna de Sinopharm, este laboratorio presentó los datos de su estudio fase 1-2 a mediados del 2020, perdón, estoy mareada con el calendario, pero y ya están en marcha los estudios. La vacuna ya fue aprobada en los Emiratos Árabes para su aplicación en uso de emergencia, como está haciendo con el resto de las vacunas que conocemos. Y la verdad es que los resultados son también muy alentadores, al mismo nivel que los otros
que las otras vacunas candidatas. Así que en el caso de que accediera nuestro gobierno a este tipo de vacunas, también es muy recomendable y por supuesto que más allá de lo que se publique, lo más importante es que sea aprobada por el ANMAT, que es nuestro organismo regulatorio de medicamentos que llegan a la comunidad. Hola Mariana, ¿cómo estás? Te habla Micaela. Hola Micaela, buen día. Buen día. Quería consultarte, justo recién mencionaste el tema de las fases. También viste que se generó mucha duda en la sociedad respecto a que es la fase uno, la fase 2, la fase 3 que tiene que transitar cada vacuna. ¿Qué puedes contarnos al respecto de esto en cuanto a la efectividad y para que la gente también se sienta segura de poder aplicarse la vacuna? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Todos los medicamentos que conocemos y que compramos en la farmacia o que nos son administrados en los centros de salud pasan por análisis de fase 0, que es el estudio exploratorio de dosis de pocos pacientes, fase 1, que son determinar la dosis segura, identificar los efectos secundarios, y luego la fase 2, que es la eficacia y la seguridad en pequeña escala en cientos de individuos, y la fase 3 en miles de individuos. Entonces, la mayor parte en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que se ha determinado las autoridades sanitarias de todo el mundo a nivel global, se ha decidido que las vacunas o los terapéuticos que lleguen a la fase 3 presenten sus datos de interim, se dice, a los datos parciales de la fase 3, y en caso de que con miles de individuos haya resultado con efectos colaterales despreciables, esa medicación o esa vacuna tenga permiso de aplicación en el contexto de la emergencia sanitaria. No es lo que sucede con las vacunas. La vacuna de la gripe, por ejemplo, todos los años pasa, es decir, no lo solicita en el caso de la emergencia. La emergencia es algo único por esta situación del COVID. Claro, es algo a nivel mundial. Perdón. Es algo a nivel mundial, sí. Pregúntame. No, que digo que es algo a nivel mundial, la situación de la pandemia, y es como vos lo mencionas, una emergencia que si bien otras enfermedades como lo es la gripe también lo es, pero bueno, esto es una pandemia. Exactamente. La gripe la pandemia que tuvimos fue en el 2009, ¿verdad? Claro. Y entonces en ese momento se implementaron una cantidad de reglamentaciones. En este caso, el nivel global y de parate económico y a todo nivel indicó a las autoridades que teníamos que hacer algo para solucionarlo, y sobre todo para frenar las muertes y la saturación del sistema sanitario. Y aunque ahora estemos en una baja del sistema sanitario, que están más disponibles las camas y los ventiladores, no quiere decir que no venga una nueva oleada y sí lleguemos a la saturación. Y aunque los ventiladores o las terapias intensivas no estén saturadas, sí el personal sanitario está ya muy desgastado. Entonces lo que se trata de prevenir es esos casos, y sobre todo las personas con comorbilidades que frente a la infección puedan desarrollar casos fatales o severos. Entonces, esas son las medidas que se han tomado, y por eso es que se decidió utilizar vacunas que no hayan pasado por la fase 4, que es la última fase en la que se ve cómo se desarrolla la respuesta inmune y todos los efectos en la población en general, y esto implica comorbilidades, diferentes edades y diferentes estados físicos. Y eso lleva años. En general, este tipo de desarrollo, las diferentes fases llevan más de 5 años seguro. Entonces, pero en este contexto de la emergencia se ha decidido que las vacunas que obtengan su permiso en la fase 3 sean las que lleguen a la comunidad.
pero mediadas por el gobierno, es decir, uno no puede ir a la farmacia y comprarla. Bien. Perfecto. Mariana, le quería consultar porque hay quienes afirman que este sistema de vacunación a nivel global y que las vacunas se van distribuyendo en diferentes puntos, pero en dosis limitadas, obviamente por una cuestión lógica, pero en dosis limitadas, complicaría a futuro la inmunización porque con este crecimiento de las nuevas cepas y demás, quizá la vacuna no podría generar los anticuerpos para combatir esa nueva cepa. Le quería preguntar en torno a eso, cómo es la explicación científica en cuanto a esta información, si realmente es así que el sistema de vacunación en diferentes partes del mundo y que haya todavía algunos países y hasta un continente que todavía no ingresa con el tema de vacunación, si podría complicar a futuro con el crecimiento de nuevas cepas. Bueno, ahí hay dos preguntas. Sí. Una es la velocidad con la que se está adquiriendo la vacuna, porque el problema es que no hay stock, Claro. no que la vacunación sea lenta, sino que sobre todo no hay dificultades en la producción porque son números muy grandes los que hay que producir. Y por otro lado, el tema de la variabilidad genética del virus. Estos virus son, como el virus de la gripe también, son virus ARN y tienen la capacidad de mutar bastante y lo que se hace es una epidemiología molecular. De esa manera se secuencian los genes de cada virus y se va viendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo y en los diferentes territorios. Esto lo que se hace es una vigilancia epidemiológica, de modo que vamos bien, cada uno de los territorios, de los países, de las comunidades, van sabiendo qué cepas, cómo va mutando la cepa. Bien. Por ahora, si vos muy bien mencionaste, y es de público conocimiento, las variaciones que se han detectado en la cepa africana, en la cepa inglesa, en la cepa brasilera, son mutaciones que todavía no implican un cambio tan significativo como que para que las vacunas no cubran la infección con esas cepas. Perfecto. Pero eso hay que seguir vigilando y por eso es muy importante la acción de la vigilancia epidemiológica que en nuestro país también se está cumpliendo. Bien, perfecto. Y dicho esto, le quería preguntar esto, se lo pregunto desde mi ignorancia, quizás es una pregunta muy obvia, pero yo no la sé. ¿Cómo es que se genera la mutación o la evolución del virus? O sea, ¿qué es lo que provoca que el virus se vaya haciendo cada vez más fuerte? Bien sencilla la pregunta. Sí. Muy bien. Hay dos componentes. Uno es que los virus, al tener información genética, nuestras células, la información genética que manejan y se hereda es ADN, ácido deoxinucleico. En el caso de estos virus, hay virus como el herpes que tienen también ADN, pero el caso de coronavirus es un virus ARN. ARN es una molécula más lábil, más inestable, y que además el tipo de polimerasa que tiene, que es una enzima, que es maquinaria viral que se utiliza para la replicación del genoma y para generar nuevas partículas virales, tiene una incapacidad de corregir los errores. Que en el caso de nuestras células, sí, la ADN polimerasa sí tiene capacidad de corregir errores. Entonces, esta incapacidad de corregir errores que tiene la polimerasa viral hace que se generen errores al azar, mutaciones, y por otro lado la presión del sistema inmune son eventos bastante complejos para comprender. Claro. Pero lo que queremos decir es que hay una cierta probabilidad ya establecida en este tipo de virus y en este tipo de material genético para la producción de errores, y además la presión inmune, el sistema de cada individuo también provoca esto, y por eso vemos los aislamientos en Inglaterra en poblaciones que son poblaciones genéticamente familiares. Entonces, en Inglaterra se aísla una cepa
Y bueno, esto a lo largo del tiempo va a seguir ocurriendo, van a surgir nuevas mutaciones. Esto ocurre muy notablemente con influenza, con el virus de la gripe, todos los años en diferentes poblaciones, y los aislamientos son caracterizados y publicados. No es alarmante que suceda esto porque los virólogos conocemos este tipo de eventos. Lo que es importante es la vigilancia epidemiológica, porque es decir, una acumulación de determinadas mutaciones puede llegar a generar una cepa más viable para la infección, más infecciosa, como es lo que se describe con el evento de Inglaterra. Bien, te quería consultar también, bueno, hablamos un poco de la importancia de la vacunación como herramienta para controlar esta infección, pero también sobre el tema de la donación de plasma. Hace unos días tuvimos una nota con una bioquímica de acá de nuestra ciudad, de Villa Regina, comentando sobre el tema de la importancia de la donación de plasma, la efectividad y demás. ¿Vos lo considerás también otra herramienta importante para hacerle frente al COVID? Sí, por supuesto. Todas las herramientas que sean aprobadas por los entes regulatorios son aceptadas, y la donación de plasma es una de ellas. No está muy generalizada, lamentablemente, pero es muy importante la concientización de las personas que han tenido COVID para la donación de plasma, porque lo que se ha determinado, y esto salieron publicaciones ya, y un investigador argentino, Polak, estuvo a la cabeza de ese estudio, en el que determinaron la importancia de la administración de plasma para enfermos de COVID, que prevenía la severidad del cuadro. Claro, y además recalcar también la importancia de algo que se hace hace mucho tiempo. La donación de plasma es algo que se hizo constantemente, pero ahora puntualizando la donación de plasma de convaleciente de COVID, digamos. Exactamente, como vos decís, Micaela, el plasma ha sido administrado históricamente contra infecciones virales desde la primera pandemia de influenza y antes también. O sea, estamos hablando de 1918 y antes también. Entonces, y lo que la población tiene que tener en cuenta es que no es algo complicado, es como donar sangre, nada más que después se procesa de diferente manera, y entonces es algo realmente muy valioso que puede salvar vidas, y que si tenemos individuos convalecientes de coronavirus, pueden ser salvadores de otros individuos. Bien, perfecto. Mariana, le quería consultar, saliendo un poquito de lo que tiene que ver con la vacuna y la donación de plasma, no sé si usted me puede dar esta respuesta, es un interrogante que nos surge siempre a nosotros, y es el saber, un virus que es tan fácil de contagiarse y demás, las diferentes investigaciones han tenido diferentes resultados precisamente, y es saber por qué, por ejemplo, si una persona en una familia se contagia, quizá alguien en la familia termina sin contagiarse y se contagió el resto. Si hay una respuesta con respecto a esto, si se conoce el porqué de una familia tipo, digamos 4 personas, 3 terminan infectadas y muchas veces el menor no, o quizá uno de los mayores no se contagia. Si se conoce la respuesta a esto de por qué el virus a algunos sí y a otros no. Bueno, primero, como en todas las infecciones virales, la variabilidad de individuo es muy importante. Somos muy diferentes de individuo a individuo, incluso dentro de la misma familia tenemos una capacidad de desarrollar una respuesta inmune completamente diferente. Bien. Ese es el primer dato. Entonces, es para tener en cuenta. Después, la edad. Vos mencionaste muy bien, individuos jóvenes, sí, infantes, tienen una distribución de los receptores diferente, eso ha sido estudiado, que del receptor AC2 diferente que los adultos. Entonces, tienen una capacidad por ahí están infectados y no manifiestan la enfermedad, y excretan muy poco virus. Y por otro lado, los adultos mayores. Mucho cuidado con los adultos mayores,
porque lo que sucede es esto de la respuesta inmune, que es muy lenta y es muy poco capaz de adaptarse a la velocidad con la que infecta este virus. Entonces, los adultos mayores los debemos proteger, debemos usar barbijo, debemos usar alcohol en gel cuando estamos en el mismo ambiente que ellos, y tratar de que no salgan al espacio común con el resto de la comunidad, a la calle. Y luego los jóvenes que pueden cursar lo mismo que los niños, la enfermedad de manera asintomática, la infección de manera asintomática, y entonces sin darse cuenta llevar el virus a su casa con el adulto mayor. Hola abuelita, te doy un beso, te abrazo porque te quiero mucho y te estoy pasando el virus. Eso, por favor, tratemos de limitarlo, tratemos de aguantarnos esas ganas de abrazar, y hagámoslo de manera muy consciente, todo esto de la dinámica con la que nos movemos en la casa y en la familia, por el bien de nuestra comunidad. Bien. Tengo dos preguntas para hacerle, Mariana. La primera tiene que ver, ¿es probable que una persona, interpreto que sí por lo que usted me marcaba recién, pero me quiero despejar la duda, ¿es probable que una persona atraviese los famosos 14 días de la enfermedad sin enterarse que tuvo COVID, porque por ejemplo tuvo un dolor de cabeza como síntoma, pero lo asocia a que estuvo mucho tiempo con la computadora o algo de eso? ¿Es probable o no? Sí, es probable que lo cursemos de manera asintomática. De hecho, los que no tenemos síntomas no sabemos si nos hemos infectado, claro, ¿no es cierto? Todo depende de tu estado inmune y físico en general, y bueno, y todas estas cosas son conocimientos que estamos describiendo a medida que vamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Los especialistas, la gente que trabaja con coronavirus está describiendo cómo sucede esto y la heterogeneidad en la población a medida que esta pandemia se desarrolla. Y las respuestas a todo esto en detalle las vamos a saber en unos años, cuando tengamos toda la información publicada. Claro, esto se va aprendiendo día a día, es entendible. Exactamente. Y le quería preguntar, Mariana, ayer nosotros, creo que esto lo charló con Micaela fuera de aire ayer, pero Sí. nosotros ayer a la mañana estábamos en el programa y nos topamos con una nota de un portal nacional que hablaba sobre desinfectar las cosas, ¿no? Como que el título daba a entender que no es tan importante desinfectar las cosas porque rara vez el virus se propaga por tocar el picaporte de una puerta de un negocio, ir al banco y tocar los mismos botones que tocó otra persona. ¿Es importante desinfectar o no es importante desinfectar? Sí, es importante desinfectar, primero por una razón. Hay una cosa que se llama la carga viral, la cantidad de virus que se necesita para infectar a un individuo. Ajá. Es verdad que mediante una gotita de saliva o alguien que estornuda, es difícil tener una cantidad de partículas virales tales que produzca una infección efectiva en otro individuo. Pero eso depende del sistema inmune del otro individuo, de la edad del otro individuo y también de cuánto la persona que está tocando ese teclado en el ascensor, cuánto virus está excretando. Entonces no juguemos con esas variables. Sí. Es poco probable, pero es probable. Entonces los pasamanos en el colectivo, en las escaleras, los picaportes de las puertas, en los lugares públicos, utilicemos el alcohol en gel, lavémonos las manos frecuentemente y usemos barbijo. Bien, perfecto. Con el barbijo quería hacer una consulta también. Al principio yo me acuerdo que la recomendación era, llegás a tu casa, el tapaboca de tela se puso de moda con algún diseño y demás, era llegar a tu casa, te lo sacabas y lo metías al lavarropa, lo lavabas a mano, quedaba en decisión de cada uno. Creo que esa costumbre con el paso del tiempo como que se fue obviando y mucha gente dejó de hacerlo. ¿Es recomendable llegar y lavar el barbijo, por lo general tener 2 o 3 como para poder variar, o no pasa nada? Si yo llego a mi casa, fui a comprar únicamente al kiosco, me lo saco, lo cuelgo y después lo vuelvo a usar. ¿Se puede hacer eso o siempre hay que lavarlo cuando uno vuelve? Lo mismo que el lavado frecuente de manos, el lavado frecuente de barbijo. Por Bien. ahí no hace falta que lo hagas cada vez que llegas a tu casa en el mismo día.
Ajá. pero sí hace falta ir cambiando de barbijo frecuentemente y lavarlo, sí. Te quería consultar, Mariana, a consideración tuya, ¿no? Vos lo que pensás de acuerdo a las investigaciones, seguramente tenés colegas trabajando en esto. ¿Nuestro país, Argentina, puede fabricar su propia vacuna? Bueno, de hecho, la Argentina está formando parte de la fabricación masiva Ujú. de la vacuna de AstraZeneca, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, la Argentina puede producir vacuna, no sé si su propia vacuna, porque para eso hay que desarrollar una vacuna propia, pero las vacunas a virus inactivado, por ejemplo, son vacunas de producción bastante sencilla. Lo que hace falta, y en la Argentina hay infraestructura y hay capacidad para producir vacunas a virus inactivado. Ya eso fue muy bien comprobado durante la pandemia del 2009 de la gripe, y entonces sí, esa posibilidad está. Bien. Mariana, una pregunta ya para ir cerrando. Le agradecemos desde Radio 90 por estos minutos que se tomó para dialogar con nosotros. Es una pregunta muy directa. ¿Es inevitable ya una segunda ola en la Argentina o estamos a tiempo de cambiar el rumbo y evitar que ocurra un poco lo que ocurrió en el invierno pasado? Qué complejo. Sí. Muy probablemente tengamos una segunda ola. Lo que hay que hacer es prevenir. La única herramienta que tenemos es la profilaxis y la prevención. No tenemos la herramienta de profilaxis, es escasa, que es la vacuna. Entonces lo que tenemos que hacer es la prevención. Por eso tenemos que usar barbijo, alcohol en gel, distancia social, no aglomeraciones en lugares cerrados y pocas personas en los lugares cerrados, y cuidar a nuestros adultos mayores. Perfecto. Mariana, desde Radio 90 en Villa Regina le agradecemos muchísimo por estos minutos que se tomó para dialogar con nosotros, aclararnos un montón de dudas que teníamos y bueno, nada, quedará el contacto para alguna otra oportunidad. Felicitaciones por su trabajo y muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes y ojalá que esto vaya mejorando gradualmente. Hasta luego. Hasta luego.